efectivamente, aunque tú hagas verso libre, no todo vale, que eso es lo que está un poco pasando ahora. Que como yo hago verso libre, todo vale. Entonces no miro si he puesto una imagen, si he puesto lo que decía Amelia, una rima interna. O sea, hay que pelear también con el poema, aunque no sea un vamos a contar las sílabas. Sí. Requiere una pelea. Y entonces yo creo que había que liberarse del corsé de la rima un poco para que el lector sintiera que hay una relación con su propia vida, con su día a día. Y yo creo que estas personas que les gusta recitar y que recitan sus escritos deberían realmente escucharse desde la humildad, desde la modestia y pensar que tanto trabajo que hacen en cursos para escribir mejor, escribas lo que escribas, tanto, no voy a decir más, pero tanto o igual es importante lo que comunicas. Buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea la hora, bienvenidos al podcast de Visibilidad, El Gran Reto. Hoy nos toca hablar de poesía con Amelia Srayer y Pati Liñán. Y para no perder ni un segundo de todo lo que nos tienen que contar, vamos a empezar escuchando alguno de sus poemas breves y vamos a empezar por Amelia. Hola, muy buenos días, Javier. Encantada de estar aquí compartiendo versos y sueños. Voy a recitar dos poemas breves de mi último libro, que es Blanco Roto, un poemario editado por la Tortuga Búlgara. Y claro, quería empezar por el poema titular. Blanco Roto. Con los ojos cerrados, vestida de café, respiro mar y cielo. Como una planta carnosa, busco sol en tu sombra. Es la euforia de un día en blanco roto. 1, 2, 3, fuego. Y ahora un poema un poco diferente. Estupendo. Que se titula Al misterio. Y para esto tengo que consultar la chuleta. Al misterio. Música callada del recuerdo. Sol que calienta en invierno. El deseo hecho palabra. Lluvia en el desierto de la melancolía. Un puñetazo en medio de la rutina. Salir al balcón de noche con la luna en la retina. Correr por un gran parque casi sin contaminación. Son tus sueños y temores que otro ya narró. Lágrimas furtivas, aire sin mascarilla, reírse con los amigos, una canción prohibida. O cuando la belleza te invade en la ciudad de la prisa y el ruido, donde compartes tu soledad. Muy bien, Amelia. Ha estado fantástico. Muy bien. Y ahora vamos con Pati a ver con qué nos deleita para empezar. Poema en las redes de tu mentira. Reconóceme, grandiosa pupila del ocaso. Reconoce que ya no piensas en mi nostalgia, que las estrellas arden entre los versos más inmensos de la infinidad. Reconóceme, soledad, llévame en tu seno. Ya no piensas en mí, no lo haces como antes de la lluvia. Ahora no cantas tras el brillo de los pájaros en la alcoba, ni en las brinas del destino sobre los ecos de las primeras puertas al abrirse, en los primeros puertos, los soplos, ni en los remolinos de la rota voz. Las hambrientas mejillas de la niña que se fue, de la que ya no fue ruido, breve triunfo ahora yerto. Reconóceme entre tus sombras, en los coágulos de la espuma, entre los tétricos campos que llevan a tu averno, en los huecos de la hoguera donde quema ausencia, en las brinas de la metralla, rolar pura entre los frecos del formón, y en las cenizas renacer de una crisálida. Me encuentro sin calavera, llena de cascabeles mudos. Engañaste mis ganas,
Inyectaste tu sangre, ofrenda que, a mis días, en las redes de tu mentira, crees que me persigues en sueños, en anhelos de otra vida. Oh, cuadro vacío de hálitos que me atrapan tus pies descalzos en enlunados velos. La amistad también pesa, amiga. También duele y canta la luna si se requiere. Y puede ser todas aquellas cosas que criamos hojas del rosal, que brotan cerca del manantial más puro, más vivo, más prístino. Reconócelo. Piensas en mí como adverbio, pero de un lugar muy lejano. Creerás en 2 terrones de azúcar, en 2 gotas de miel, pero tras pasar la verja comprobarás que se diluyó todo ese amor, toda esa historia naranja del melocotón. Su dulzor fermentó. Y no es verdad que nos imaginas como 2 pompas de jabón que suben al cielo, encontrándose en la cima. El viaje fugaz de 2 perlas de agua en el ventanal que se separan. Aquella burbuja explotó sobre la médula del tímpano, entre aguas insobornables. Reconoce, querida soledad, que aún me quieres entre tus brazos, que añoras el calor de mis manos y asir mi cuerpo junto a ti. Búscame, te estaré esperando, donde el colibrí se alimenta del néctar, entre el verde de su plumaje. Muy bien, también maravilloso. La verdad es que hemos empezado de manera intensa y ahora vamos a dejar descansar a Pati después de este recital que nos ha dado, que ha estado genial, y vamos a preguntarle a Amelia. Gracias. ¿Quién es Amelia? ¿Por qué? ¿Cuándo decide escribir? Y sobre todo, ¿por qué poesía? Y si escribes algún otro género. Cuéntanos. Sí, Javier, pues Amelia es una persona inquieta que de joven estudió guitarra clásica en el conservatorio y era muy idealista y quería vivir de la música. Y bueno, pues mi familia quiso ponerme un poco coto y los pies en tierra y me obligó a hacer una carrera, entre comillas, ¿no? Porque la música también tiene mucho mérito. Y es una carrera muy larga. Exactamente. Muy difícil y que requiere muchísimas horas de estudio. Y creo que hay una conexión porque también evidentemente se desarrolla tu oído. Y el caso es que vista en ese brete y en los años así un poco rebeldes, entonces, bueno, la música tiene un repertorio maravilloso de compositores eslavos. A mí me gustaba mucho leer y me impresionaba la gran novela rusa y la poesía también, con esa conciencia social, con esa historia tan desgarrada. Y entonces decidí, un poco entre comillas, vengarme de esta imposición, como lo veía yo entonces, de mis padres, estudiando una carrera, filología eslava, ¿no? Que era un interés grande, personal, pero que pues no era la carrera con más salidas ni de moda precisamente. Hombre, algo de sensatez conservaba y también me di un tiempo para ver si el nivel que adquiría en esos idiomas pues me hacía competente para trabajar, ¿no? Y tuve la suerte de poder estudiar un año en la Universidad Jagiellónica de Cracovia y, claro, desarrollar mejor los idiomas y empezar a traducir, porque recién licenciada pues también tuve una buena oferta de trabajo en la Universidad de Breslavia, por estas tierras del este que tanto me gustan y que tan convulsas siguen siendo, uno no quita lo otro. Y entonces de forma natural, pues empecé a hacer de intérprete en congresos, empecé también a conocer a esos artistas que había escuchado o había leído, me metí dentro del libro y empecé traduciendo, curiosamente, solo narrativa.
porque hay un interesante debate sobre si tienes que ser poeta para escribir poesía, y yo pues en aquel momento no estaba tan segura de mí misma, de los poemas que escribía, con lo cual pues traducía narrativa, pero tuve esta suerte de vivir el mundillo artístico eslavo, ya pues poder tratar a estas personas de tanto mérito y tener esa concepción, esos restos pues que también los ha habido positivos del mundo comunista, que no hay una visión elitista de la cultura, que si tú tienes interés tienes acceso y un poco formas parte de esos festivales con cierta facilidad, y es un bien común, ¿no? Compartido la cultura. Y entonces ya empecé a tratar también a poetas y a traducirles. La verdad es que he disfrutado mucho, también me han salido canas, porque claro, en el caso, por ejemplo, de la poesía rusa, que todo está muy bien milimetrado, la métrica es como un vals, y aprendí mucho traduciendo. Creo que de analizar también cuáles son los trucos y los recursos, las genialidades de algunos poetas, lo que les da esa voz, esa potencia, y empecé a traducir primero pues autores vivos, pero luego grandes también, ¿no? Pesos pesados de estas literaturas. Hice de embajadora un poco y publiqué primero un ensayo que tenía que ver con mis investigaciones en el mundo académico, que eran reporteros de la Escuela Polaca de Reportaje y Kapuscinski en concreto. Ese libro se publicó en Amargor, Cenizas y Fuego, crónicas de Ryszard Kapuscinski, y es hablar sobre el llamado reportero del siglo, que tuvo un poco más vidas que un gato, ¿no? Y una serie de polémicas. Y después ya saqué relatos en época de la pandemia, que nos dio a todos tiempo y espacio para escribir, que están aquí. Requiem y Marmitaco, historias del confinamiento. Y el tercer hijo, ya propio, ¿no? Mío, no he traducido, es el poemario del que os he leído los dos poemas. Perfecto. Luego hablaremos al final del podcast de vuestros libros. Y ahora, Pati, cuéntanos quién es Pati, por qué, cómo acabas escribiendo poesía. Cuéntanos. Buenos días, tardes, noches. Bueno, pues Pati simplemente es una chica muy sencilla, pero que tiene mucha curiosidad. Entonces, poco a poco yo iba a la biblioteca, siempre cuento esto, ¿no? Cuando comenzamos en el cole, yo te hablo de que tendría eso, 8 años aproximadamente, a mí me encantaba leer, pero además llegó el profesor y nos empezó a explicar a los poetas, nos empezó a decir, bueno, yo era feliz, que decía, aprenderos ese poema, y yo me acuerdo que me iba feliz a casa porque me gustaba, ¿no? Entonces, estando en la biblioteca, pues un día me dio por curiosidad la sección de poesía y encontré un libro que todavía le llevo en el corazón, que era Poesía para niños, pero en este caso era de Lorca. Entonces enganché el libro, enganché otro libro, y cuando me quise dar cuenta estaba pensando cómo explicar yo lo mismo con mis palabras, porque yo no tenía ni idea de muchas palabras, las buscaba en el diccionario y lo convertí en un juego. Es un juego que investigaba las palabras, luego las añadía, en fin, como lo que parece un trabajo, ¿no? Se convirtió en un juego muy divertido. Y entonces lo que te digo de la biblioteca es que la que estaba entonces de auxiliar, que hoy en día es la directora de la biblioteca, curiosamente, yo me acuerdo que iba y le decía, por favor, Belén, ¿me puedes corregir mi poema? Y ella me corregía las faltas y tal, y me acuerdo que me decía, pues es muy bonito lo que escribes. Yo tenía 9 años y yo decía, bueno, pues me está endulzando. El caso es que estuve mucho tiempo escribiendo en cuadernos, hasta que cuando conocí al que es mi pareja hoy, él leyó, ¿puedo leerlo tal? Leyó y me dijo, oye, pues yo creo, no entiendo mucho, pero ¿nunca te has planteado publicar esto y tal? Y digo, la verdad es que no. Y dije, ¿cómo no pruebas y tal? Y me dijo algo que todavía lo tengo grabado, que me va a matar. Y me dijo, ¿qué quieres cuando seas mayor y estés casi en tu lecho de muerte? ¿Qué quieres? ¿Haberlo intentado y haber descubierto lo que pasa? ¿O por el contrario, pensar en que hubiera sucedido si
Y eso me hizo dar muchas vueltas y de ahí salió mi primer poemario, lo envié a varias editoriales y me encontré con la sorpresa de que al mes y poco me estaban contestando las 3. Qué bien. Las 3, eran las 3 con un sí. Y entonces yo ya revolucioné mi casa, revolucioné el mundo. Te digo, la de la biblioteca me decía, pero Pati, pues que voy a publicar. Bueno, la tenía en la presentación con la lágrima, claro, porque es que, pues si ya te decía yo que era bonito, digo, ya, pero yo tenía 9 años, ¿yo qué quieres que piense? Bueno, el caso es que a raíz de ese primer libro he visitado ferias, he conocido a compañeros, me lo paso tan sumamente bien que ese juego, de hecho es curioso, si luego hablamos de los hábitos, ¿no?, de escribir, yo sigo con mi juego. Es verdad que he evolucionado, lógicamente ya no escribo desde los 9 años, pero eso me ha llevado a una cosa a otra. De hecho tengo, aquí hay 2 libros, tengo un libro que va en el medio, pero vino una pandemia que no se pudo promocionar bien ese libro. Y nada, hace 1 año y medio que llevo con este libro de Revolución, que por algo es una revolución, porque ya estoy en una editorial seria, una serie de cosas importantes que poco a poco me han ido viniendo, ¿no? Que, Pati, pues ¿quieres venir aquí? Porque sí. Y entonces estoy aquí hoy. Es lo que hay que hacer, decir sí a casi todo. A casi todo. Luego también hablaremos de tus libros. Y yo sí quisiera... ahora nos vamos a meter en una zona del podcast en la cual yo quisiera que conversáramos, más bien conversarais, porque yo digamos que estoy aquí en una parte para moderar simplemente, podamos conversar, incluso podáis polemizar, debatir, es decir, sentiros totalmente cómodas, es vuestra casa. Y lo que tratamos es de que quien nos escucha os conozca no solamente como escritoras, sino también como personas, ¿de acuerdo? Entonces, yo hemos preparado una serie de preguntas, así un poquito rápidas también, de forma breve. Y la primera sería, ¿cómo pensáis o creéis que está evolucionando la poesía en los últimos tiempos? Obviamente, como sois muy jóvenes, no voy a hablar del siglo XX al XXI, ¿vale? Pero sí cómo veis que está evolucionando la poesía en este tiempo. Por ejemplo, empiezas tú, Amelia, y luego ya yo me retiro un poquito hacia atrás y dejo que vosotras converséis, ¿vale? Cuéntanos. Sí, yo creo que se le está dando mucho más espacio y voz a las mujeres y que ahora mismo en la poesía en español hay una generación fantástica de poetas, mejorando las presentes, diría, pues claro, Raquel Lanceros, Rosana Cuaroni, pero verdaderamente son más, Elena Medel, y entonces esto es un cambio notable, ¿no? Porque pues anteriormente, a ver las Aylas, por supuesto, y que grandísimas poetas de la generación del 27, de la Sin Sombrero, incluso de la poesía del desarraigo, que después de la posguerra, muy dura, ¿no? Que estoy pensando en Ángela Figuera Aymerich, claro, pues que encargan grandes escritoras como Carmen Conde, pero estaban un poco marginadas, ¿no? Desarraigadas precisamente, y ahora hay muchas ganas por recuperar el tiempo perdido, porque yo creo que también ofrece un punto de vista diferente, otro tipo de experiencias como la maternidad. Hay un poeta mexicano, Luis Arturo Guichard, que es también como un gran profesor de lo que es el taller del escritor, ¿no? Para aprender a escribir en la Universidad de Salamanca. Imparte unos cursos magníficos y no solo. Y él suele contar que también le sorprende e incluso, bueno, claro, le atrae, entra inquieta, que a veces la poesía erótica de las mujeres transmite más y es más atrevida y osada, ¿no? Desde los tiempos de Safo, en la antigüedad clásica, ahora Anne Sexton, que es una gran poeta
poeta del siglo XX, es como más corpórea y el cuerpo visto de otra forma, ¿no? Y creo que esta es una rama que tenemos unas grandes poetas místicas que también fueron revolucionarias en su tiempo, como Teresa de Ávila. Y la mística también tiene un erotismo, una intimidad, ese juego con las palabras, ese gusto. Y yo creo que durante mucho tiempo no se dio voz suficiente a las mujeres y eso ha dado interés y ha convertido como en más inesperadas sus historias, ¿no? Muy bien. Bueno, pero yo me voy a ir un poco más a lo literario respecto a lo que ha preguntado Javier, que es que yo estaba pensando, ¿no?, que el mapa evolutivo de la poesía. Es decir, no vamos a hablar de los otros siglos, pero sí es verdad que tenemos como una especie de guía o esquema, ¿no?, que viene desde atrás. Entonces, hoy en día mucha gente lo que me dice es, ¿cómo se sabe si es poesía buena o poesía mala? Es decir, bueno, realmente cada uno puede opinar, ¿no?, que mi libro es fantástico, pero sin embargo opinar que el libro de Amelia es fantástico y el mío no. Entonces, ¿dónde está ahí la raíz? O no, esto es un poco, yo lo comparo un poco con la moda. ¿Qué es moda? ¿Quién decide que ese pantalón se va a llevar o que ese color se va a llevar? Entonces, yo lo que veo es que está pasando hoy en día es que como es, entre comillas, fácil, bueno, sin comillas, es fácil publicar, no que te publiquen. Pues claro, aquí abriríamos otro debate. Otro melón. ¿Vale? Sí. Otro melón que al que luego si queréis pasamos. Pero yo lo que pienso es que es demasiado fácil publicar. Es decir, hay que currárselo. Hay que trabajar, como dice Amelia, los aspectos, ¿no?, de saber que esto es una metáfora y esto es una imagen y esto es... Hay que concienciarte un poco de que ese trabajo de un escritor cualquiera, ya no un poeta, un escritor, porque un novelista tiene su aquel también, o sea, a mí me han enseñado esquemas solo de personajes y me ha parecido una locura el trabajo que conlleva escribir una novela. Y con esto pasa un poco lo mismo. Entonces yo lo que creo es que en parte ha evolucionado, porque claro, Amelia ha mencionado muy buenas poetas, pero es verdad que hay otra parte, ¿no?, que me parecen únicamente frases bonitas. Y entonces, sinceramente, me parece un poco injusto lo que hay hoy en día respecto a la calidad literaria, ¿vale? No... Tienes toda la razón. De hecho, un poco el motivo de la creación del proyecto Visibilidad, el gran reto, es aunar autores con sus obras que tienen un mínimo de calidad, un mínimo de profesionalidad, como vosotras dos estabais comentando un poco cómo habíais llegado a la poesía y no habéis llegado por combustión espontánea, es decir, No. que cada una en vuestro caso habéis llegado de una manera quizás profesional, aunque fuera inicialmente intuitiva, ¿vale? Porque tal vez no estabais pensando en que estabais haciendo una cosa tremendamente profesional, pero al final del camino, de lo que sí os dais cuenta es de que sois profesionales, de que, como tú decías, os lo estáis currando y que realmente no vale todo. Y el no vale todo no significa que haya personas que a lo mejor le guste más un tipo de poesía que otro, Sí, no o conecte más con algunos autores, pero eso no es óbice para que no esté bien escrito, bien redactado, bien corregido. Yo quería preguntaros, ¿pensáis que el fondo y la forma de la poesía que se está escribiendo actualmente es importante, o qué es más importante, el fondo, la forma, las dos, ninguna? Es decir, decirme cuál es vuestra opinión. De la actualidad. Sí. Sí, de la poesía que se está escribiendo en la actualidad. Es decir, por poner un ejemplo, igual es un ejemplo un poco extremo, pero es un poco como para echar leña al fuego. La poesía siempre generalmente ha estado vinculada al mundo del amor, al mundo de las emociones, es decir, lo que tú sientes respecto a algo.
Sin embargo, en los últimos tiempos, y, en fin, Lo que te digo, tenemos aquí melones. Sí. pero es verdad que uno puede leer poesías a un vaso de agua, que como tú decías, dice cosas bonitas del vaso de agua, pero realmente no sé dónde está esa línea de sí, no es poesía. ¿Qué opináis? Yo creo que en el trabajo con el lenguaje, porque la poesía busca abrir el sentido y la multiplicidad y transmitir emociones, y entonces hay que aquilatar muy bien cada palabra, y yo creo que es mucho más difícil incurrir en la grafomanía, como en escribir demasiado, ¿no? Una especie de verborrea por escrito en poesía que en narrativa. Porque aunque tus poemas sean en verso libre y no sigan una estrofa o no rimen, pero estás creando ritmo y cadencia y conforman un edificio y se tienen que sostener y apoyar, ¿no? Y hay otras formas con gradaciones, con recursos literarios, de crear esa cadencia. Y creo que ha habido un cambio porque, no sé, yo cuando... Si pienso... un poco pues en mi infancia, la literatura que estudiábamos también de jóvenes, la poesía que era canónica, la española se había quedado un poco como en el manierismo del romanticismo y bueno, con autores de mucho talento y un gran dominio de la métrica castellana y con rima, pero era un poco una poesía desligada de nuestra realidad actual, ¿no? Y entonces yo creo que había que liberarse del corsé de la rima un poco para que el lector sintiera que hay una relación con su propia vida, con su día a día. Y ahora quizás pasa un poco lo contrario, ¿no? Que también tiene su mérito escribir en verso libre porque hay que eliminar ripios, rimas internas que tú no esperarías, asonancias que aparecen casi sin tú darte cuenta y entonces por eso sí que considero que depende de un poco el mensaje que quieras transmitir, que esa búsqueda de la cadencia pueda ser más abrupta y por eso tengo poemas así de denuncia social en el libro, que yo decía, pues claro, esto no puede ser un soneto porque es un grito el poema, ¿no? Entonces no puede fluir y ser un todo perfectamente acabado, no puede ser complaciente. Y para ese tipo de poema, como por ejemplo Sutil Inutilidad, pues es como un puñetazo en la mesa y buscaba que prácticamente se pudiera rapear, que parece algo muy lejos de la poesía. Y sin embargo, otros poemas de unos temas pues como más eternos, el amor, que es la propia poesía, la vida, la muerte, digo, pues mira, sí, aquí este es el espacio para un soneto, para una redondilla, para hacer un guiño a los grandes clásicos y creo que no hay ética sin estética, y entonces la poesía justamente es eso, ¿no? Buscar la belleza, y eso ya tiene un significado y un mérito. Genial, estupendo. Me has dejado así como apabullado. Pati, ¿qué nos cuentas? Pues después de Amelia, no sé. Pero bueno, voy a atacar... No digas pasapalabra, ¿eh? Aquí no vale. Bueno, un par de cosas. Hay una parte en la que estoy de acuerdo con Amelia. Efectivamente, aunque tú hagas verso libre, no todo vale, que eso es lo que está un poco pasando ahora. Que como yo hago verso libre, todo vale. Entonces no miro si he puesto una imagen, si he puesto lo que decía Amelia, una rima interna. O sea, hay que pelear también con el poema, aunque no sea vamos a contar las sílabas. Sí. Requiere una pelea. Y luego es verdad que ha dicho una cosa Amelia anterior, que me ha llevado un poco a cuando dices que la poesía es sentimiento y todo esto. Y después me ha venido lo que siempre me dicen, sobre todo en las ferias, ¿no? Que la poesía, no, es poesía, no la entiendo. Y entonces tú te quedas, yo las primeras veces me quedaba así un poco, pero ¿ha probado usted a leer poesía realmente? O a lo mejor es que se ha puesto, yo qué sé, con un clásico de estos cerrado, vamos a llamarlo así, ¿no?
Y a lo mejor ha sido eso, que si te has metido al siglo, vamos a remontarnos muy lejos, ¿no? Y todos estos poemas del castellano antiguo, nos metían mucho de esto en la escuela. Entonces, claro, lo que la gente se tiene también que dar cuenta es que, igual que el mundo ha evolucionado, la poesía ha evolucionado. Pero es verdad que no todo vale, tiene que tener una cadencia, bueno, una serie de cosas que no voy a repetir porque Amelia lo ha explicado fenomenal. Pero a lo que yo iba es eso, que porque sea verso libre no significa, otra vez, que no hayamos currado. Claro, sí, lo del vale todo es algo que sí que es verdad que en los últimos años es algo que está muy extendido, pero no solo en poesía y en literatura, en muchos ámbitos de la vida lo del todo vale porque yo lo valgo y porque yo lo siento y yo creo que las cosas tienen que ser profesionales, tienen que estar trabajadas y luego pues en el mundo del arte obviamente no todo tiene que gustar a todo el mundo. Tú puedes ser un amante de la poesía y no gustarte toda la poesía. Es que eso es inevitable. Te gusta la música, pero no te gusta toda la música. Sin necesidad de que lo que te guste siempre sea lo bueno, independientemente de que sea bueno o malo. Entonces, yo creo que iba un poco por ahí el comentario. Bueno, volviendo un poquito a vosotras, cuéntanos, Amelia, cuál es tu rutina, tu disciplina, tu inspiración, si la tienes, si tal vez no la tienes. En fin, cuéntanos cómo te organizas para convertir cosas que pasan por tu mente o tu corazón en libros. Exactamente, vamos a entrar en la cocina. Sí, vamos a entrar en la cocina. Sí, que eso les va a gustar mucho a nuestros oyentes y televidentes y no sé cómo se diría, telepodcast. No sé, Nacho, ayúdanos. Perdona la interrupción. Cuéntanos, no, muy divertida. Bueno, pues yo creo que soy más metódica traduciendo porque trabajo de otra forma y con un plazo como que viene de fuera, aunque se negocie, ¿no? Y los libros de poesía pues intento tenerlos muy madurados cuando ya los voy a presentar a una editorial, ¿no? Y eso no quita que no trabaje, que muchas veces pues coincide momentos como de una cierta soledad, de que tienes ese silencio que hay por la mañana o por la noche también, si todo el mundo está como dormido en casa, parece que te puedes concentrar en ti misma, ¿no? Y sacar petróleo, pero a veces estoy trabajando sobre ideas que me han sobrevenido ese mismo día en el metro a toda prisa y que les doy vueltas o paseando con más calma. Me inspiran mucho los viajes, porque salir de la rutina y a veces también esos viajes, por ejemplo, en tren, porque hay más espacio, estás en contacto con otra gente, con el paisaje, que te puedes abstraer, y allí pues empiezo a tomar notas normalmente a mano y luego viene un trabajo posterior con el ordenador más meditado, ¿no? Todo con mucha intención y atención. Y la verdad es que me han ayudado mucho, por ejemplo, los talleres literarios, que he ido pues como con los ojos muy abiertos y los oídos, por supuesto, aprender, alguno que incluso que he impartido y también he aprendido de mis alumnos, ha sido un bonito intercambio, y otras veces los encuentros literarios escuchar poemas de otros y ver la forma de recitarlos, ¿no? Es como si te lanzaran un guante y sembraran algo y te crea como una inquietud, un run run, y tienes que sentarte con el ordenador, ¿no? a darle forma. Genial, estupendo. ¿Y tú, Pati? ¿Cuál es tu inspiración, rutina, disciplina? ¿Cómo te lo enfocas? Yo te voy a hablar de trabajo. Es verdad que me lo paso muy bien, porque la sensación no es de trabajo. Pero sobre todo desde que me apunté al taller, porque me he apuntado a un taller en Grupo Cero,
desde que me apunté a ese taller, sobre todo, lo llevo muy metódico. Yo todos los días me siento una hora a escribir. Pero no es que me siento una hora a escribir. Lo que hago es desconectar teléfono, desconectar redes, me pongo mi ordenador, necesito mi cuaderno, lo que dice Amelia, para tomar cualquier nota. Entonces, bueno, pues yo me dedico a leer poesía. Tengo como un conjunto de batiburrillo de palabras, ¿no?, que me pongo en el ordenador y escucho, por ejemplo, escucho videopoemas. Me meto mucho, de hecho, en YouTube para buscar mis poemas predilectos para la inspiración, que ya me he dado cuenta que hay varios. Antes lo que escuchaba era una cosa que lo llaman ruido blanco, incluso ruido de jaleo que puede haber en el fondo de una cafetería. Hay audios muy curiosos y todos ellos me llevan siempre a trabajar. De hecho, siempre de primeras en mi cuaderno. Luego ya pues lo paso al ordenador, le doy forma, busco sinónimo, busco antónimo, busco el ritmo, hacer cualquier cosa. Pero es verdad que yo tengo un trabajo de 6 a 7 y yo siempre le digo a todo el mundo, ¿a qué hora puede? A partir de las 7. Yo de 6 a 7 no estoy. Hombre, si se quema la casa, avísame, que te ayudo. Está claro. Pero es verdad que en toda la medida posible intento respetar. Luego hay otra cosa que me pasa, que es que yo siempre llevo un cuaderno en el bolso. Y entonces tú estás tomando un café conmigo y a mí me da la neura, yo cojo mi cuaderno y mi boli y me ves tomando, o sea, he escrito páginas enteras. Y además es que pido a todo el mundo que si me ve en ese estado no me interrumpa, porque se me va. Desaparece. Estar como viene desaparece, entonces... Chum. Genial. ¿Podéis escribir, o solo escribís en casa, o escribís también en casa y en cafeterías, donde te llegue... Donde me llegue la iluminación, la inspiración? Sí, de hecho desde que me di cuenta, pues es que llevo un cuaderno. Hay gente que me dice, no, en el teléfono. Yo en el teléfono no, porque el editor me dice una cosa y yo quiero poner Papel. otra. Yo también soy Entonces yo el papel, ya Muy está. bien. Sí. ¿Y tú, Amelia? ¿Casa, cafeterías, viajes, hoteles? Mira, hoteles, esa es buena. Esa es como las mujeres de Edward Hopper que están ahí en la soledad y intimidad de la habitación y esconden algún misterio. Sí, pero efectivamente en trenes, en cercanías, cafeterías, a lo mejor así como alguna idea. O incluso, bueno, pues otro tema recurrente, que de repente tienes un sueño que te impresiona o que te devuelve a un momento concreto importante de tu vida. Sí. Y entonces necesitas como volver ahí, ¿no? Y eso es el inicio de un poema, y que además a veces pues eso se ha quedado un poco pasadas unas horas desdibujado y peleas por recordar y por volver a ese otro estado, ¿no? Porque tiene algo de subconsciente, de liberador, la poesía, muy íntimo, un poco confesional, aunque pues para eso a veces también juegas con las imágenes para no desvelar demasiado o que el lector, tenga que también que desvelar ese misterio, ¿no? Y no ponérselo todo tan obvio y tan fácil, ya que a ti mismo escribir poesía en cierta forma es complicarse la vida, ¿no? Porque uno... por ejemplo, en este libro de relatos hay unos diálogos que hacía lo contrario, trabajaba que fueran muy realistas, que reflejar el habla, incluso en una zona concreta, como es en Guipúzcoa, pero aquí te estás como despojando más y todo se potencia mucho en la poesía, por eso de que a veces menos es más, sugerir que mostrar, y porque tiene que haber esa armonía. Muy bien. ¿Cuál es la parte que más disfrutáis en todo el proceso? Es decir, lo que sería generar quizás la idea, gestarla, escribir esas primeras notas, convertir esas notas ya en texto, la
la fase final de corrección, el convertir todo eso en un libro que va a ser publicado, la presentación, los recitales, que posiblemente luego hablaremos también del tema de recitar y declamar. ¿Cuál es la parte? Bueno, entiendo que os gustan todas las partes del proceso. Es una pregunta difícil. Quizás siempre hay una parte de esas que te aprieta más el estómago y dices, jo, esto es con lo que más disfruto. ¿Cuál sería para ti? A ver, es que tengo que elegir una. Bueno, dos, venga. Puedo elegir dos. Mira, te la voy a dividir y así no se nota que he dicho dos. Te la voy a dividir en una parte que es la de escribir, y ahí es cuando, vamos a llamarlo la parte, no es la parte de corrección, pero sí, ¿no? Que empiezas a jugar con las palabras, aquí voy a poner un antónimo, y ahí como que me divierto bastante. En lo que sería más que la construcción, como la decoración, ¿no? Sí, es decir, sí, exacto. Vas al detalle. Ahí eso, a los detallitos, porque es la parte de la que te digo que estoy enganchada desde que tengo 8 años, con lo cual esa parte me encanta. Y luego es verdad que hay otra parte que esa la he descubierto a raíz de ir a recitar, me encanta declamar. O sea, es que lo disfruto, además la gente me dice, es que sales con una sonrisa, es que como yo lo disfruto, es que me ha encantado porque se te ve que es que de eso se trata. A mí me encanta. Es convertir algo que está en un papel, que está genial que esté en un papel, pero es como darle vida, ¿no? Sí, darle vida, sí. Y que los demás lo reciban directamente de ti. Porque cuando uno lee, la percepción es distinta que cuando uno escucha. Muy bien, genial. ¿Y tú, Amelia, qué nos cuentas? Pues yo creo que es glorioso ese momento que sientes que has cerrado un poema o has clavado y funciona y te has expresado y tiene un sentido y una construcción. Y luego también disfruto de los encuentros y de declamar, por supuesto, pero del momento como los preparativos, ¿no? A veces pues también es emocionante, yo que sé, cuando vas a un teatro y se van apagando las luces y todavía no empieza la obra, pues yo siento eso cuando estamos con la editorial y veo entusiasmo por parte del editor, a lo mejor diseñadora gráfica, este libro que tiene también unas fotografías en blanco y negro muy potentes que dialogan con los poemas, y entonces he implicado, tengo una serie de personas cómplices que participan de ese mismo entusiasmo y sigue siendo a la vez un pequeño misterio, ¿no? Una sorpresa, algo nuevo que todavía no he dado a luz del todo, ¿no? Y creo que ese momento de las últimas puntadas y de entre todos construir algo bello y diferente es maravilloso, ¿no? Es un poco el momento previo al parto. Sí, los previos. De hecho, mira, ya que lo mencionas, a mí me viene a la cabeza. Vale. Yo escribo sobre filosofía, desarrollo personal, y para mí cuando tengo la idea es como la gestación del bebé, ¿eh? Se está gestando. Y cuando ya por fin empiezo a escribir es como si diera luz. Ese bebé está creciendo y tienes que mimarlo, cuidarlo, educarlo, acompañarlo, y las distintas etapas de escribirlo, de corregirlo, de editarlo, de publicarlo, de presentarlo, de hacer nuevos talleres, es toda esa parte en la que el niño va creciendo y se va convirtiendo en hombre y se va independizando. Esperas otra gestación, otro bebé. Qué bueno. Oye, me lo estoy pasando genial con vosotras. Espero que también vosotras estéis pasando un buen momento. Otra cosa que quería comentar con vosotras es ¿qué opináis? Bueno, es decir, hace muchos años pues había recitales de poesía y eran como muy, vamos a decir, encorsetados, se daban en ciertos lugares por determinadas personas, es decir, era todo como muy encorsetado, vamos a decirlo así, sin que eso suene peyorativo. Ahora
podemos disfrutar de poesía en centros culturales, en bibliotecas, en bares, en multitud de lugares en los cuales la gente, es decir, la gente que escribís poesía, tenéis oportunidad de recitarlos, de presentarlos. ¿Qué opináis de esa variedad de lugares en las que uno puede recitar poesía? ¿Os parece que está bien? Es decir, hay peros, veo que giras así un poco. Cuéntanos. A ver, no, es que yo tampoco soy quien para decir mucho, porque lo que te digo, uno le puede encantar como recito y otro odiarme. Pero es verdad que me pasa un poco con el ámbito literario del que te he hablado antes, ¿no? Que es como que hay demasiados sitios, demasiada gente. Entonces, lo siento, vuelvo a lo mismo, no hay ningún tipo de filtro. Es decir, alguien que está... Además es que yo me fijo mucho en el poema y tal, pero ¿qué está pasando? Que esta señora, chica, lo que sea, está así. Entonces, aunque me está diciendo palabras bonitas y estoy escuchando y estoy diciendo, el poema es precioso, pero está hablándole al micro o está... ¿Sabes? Es como que hay mucho... No es cachondeo, pero... hay como demasiado. No, y quizás me vais a permitir que intervenga, porque yo creo que hay un tema que es... Adelante. Que es importante, es decir, todo el mundo tiene derecho a Sí, recitar, exacto. igual que a escribir, pero estabais diciendo, oye, el proceso de escribir lleva un trabajo, lleva una profesionalidad. Meterse delante de un micrófono y delante de personas también entraña una profesionalidad, Una responsabilidad, entraña un compromiso. Entonces yo me encuentro, yo hace muchos años hice cursos de voz y de teatralización, porque yo no me gustaba la voz que tenía, no me sonaba bien y ya está. ¿Y qué hice? Bueno, pues intenté profesionalizarme porque me ha gustado mucho la radio, he colaborado con emisoras de radio, entonces yo con aquella voz pensaba que no podía hacerlo y hice muchos cursos de voz. Mi voz no es que haya mejorado muchísimo, pero algo ha mejorado. He aprendido a leer, he aprendido a vocalizar mejor, a entonar, a pausar. Entonces yo creo que estas personas que les gusta recitar y que recitan sus escritos deberían realmente escucharse desde la humildad, desde la modestia, y pensar que tanto trabajo que hacen en cursos para escribir mejor, escribas lo que escribas, tanto, no voy a decir más, pero tanto o igual es importante lo que comunicas. Lo que comunicas es brutal. Es brutal, y la voz es un vehículo impresionante. Claro. Tú cuando escuchas a alguien con una buena voz, casi te da lo mismo lo que está leyendo, ¿no? Es casi, esa es la magia. No les oigan mucho, casi te da lo mismo lo que esté leyendo. Alguien con una voz que no está trabajada, que no es ni bonita ni fea, no trabajada, puede estar leyendo el poema más bonito del mundo, que no te le falta ese punto de que te ponga el vello de punta. Disculparme porque, como veis, a mí también me gusta hablar. Amelia, cuéntanos. De eso se trata, ¿no? Sí, y yo pienso que hay pues poetas que trabajan mucho actualmente, que no son todos, la forma de declamar, de presentarse. Estoy pensando también, por ejemplo, en los que se llaman a sí mismos neojuglares muchas veces, en torno un poco al taller, el laboratorio literario que es la Piscifactoría, Gonzalo Escarpa. Entonces ellos rompen algunas convenciones, como que, por ejemplo, a veces pasean entre el público, hacen poesía semiautomática o que se crea delante de los espectadores y con un nivel de exigencia. Y quizás eso nos salva como de una especie de amaneramiento o de estereotipos. La gran poeta polaca Wisława Szymborska, que fue premio Nobel, tiene un poema lleno de humor
sobre lo que fuera se piensa de los poetas polacos, ¿no? Que dice como que no escribimos con guantes, para que veáis por dónde va el asunto. Y creo que las cosas tienen dos caras. Entonces, todo este aluvión de festivales, jam sessions poéticas, micros abiertos, que también que es una buena práctica, pues le ha dado una vida a la poesía y la ha relacionado pues también con el pulso de las grandes ciudades, congrega gente, despierta interés, porque lo que estaba pasando es que iba uno a una gran superficie y cada vez la sección de poesía era más pequeñita, estaba más en un lugar remoto, alejada, por supuesto muy lejos de los libros de superventas, y sin embargo pues se siguen escuchando a cantautores que también elaboran mucho sus letras. Todos tenemos poemas que hemos memorizado y que nos han marcado, ¿no? Y son parte como de casi de nuestras vivencias. Y creo que todos estos movimientos de llegar también la poesía a diferentes lugares, pues le da un dinamismo y le da una actualidad, pero claro, pues a veces no se distingue el grano de la paja, ¿no? Sí, yo soy la primera a la que le vienen bien todos estos lugares. Yo no tengo nada en contra, al contrario, lo que dice Amelia, nos ponen a la cabeza. En el foco, precisamente, ¿no? Sí, nos da visibilidad, lógicamente. Sí que es verdad que... No nos vamos a centrar solo en lo malo. Está bien que se inicie el fuego, esto es una especie de combustión. Lo que sí es verdad, y bueno, pues otras lo comentáis, y yo estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que nuestros podcasters también van a pensar lo mismo. Sí que está muy bien empezar, es decir, vamos a empezar que esto se dinamice, sea conocido, uno pueda incluso ir a un centro comercial y oye, una sesión de poesía, y dices, oye, pues mira, qué bien, me ha gustado lo que ha dicho, cómo lo ha dicho y tal. Pero cierto es que luego hay que currarse, hay que trabajárselo. ¿Para qué? Para que la gente siga estando enganchada a eso que nosotros hacemos, y por lo que al final bueno, no sé si vivimos o no vivimos, pero forma una parte muy importante de nuestra vida. Bueno, ya nos vamos acercando a la parte final. Entonces yo quisiera haceros una serie de preguntas más o menos rápidas, contestaciones rápidas. Obviamente no hay compromiso, y luego, para terminar, hablamos de cada uno de vuestros libros. ¿Os parece? Mira, una de las primeras preguntas que yo tengo así para las dos, pregunta rápida, respuesta rápida, ¿vale? Tampoco tenéis que espera, cojo aire. Sí, imaginaros que os tenéis que ir a una isla desierta, y además de la que no vais a poder volver. Lo siento. O sea, es el supuesto que hemos preparado. ¿Qué libro te llevarías para que te acompañara el resto de tu vida? Y para no ser estrictos, si no es un libro, es un autor. O un libro o un autor, es decir, el autor, no físicamente, sino los libros del autor o de la autora. ¿Qué me cuentas, Amelia? Pues creo que variará esta respuesta dentro de 2 años a lo mejor, pero a día de hoy te voy a decir dos, voy a ser un poco mala. Gogol y Lorca, para tener humor y tener buenas historias narrativas, y luego para esos poemas que te mecen, te estremecen y te inspiran. Por ser, ¿no?, de los primeros podcasts, vamos a admitirlo, pero en los siguientes no, ¿eh? O sea, hay que... o libro o autor. Venga, Pati. Es que estoy aquí valorando, porque claro, no sé si podría vivir sin los libros de Lorca, pero por otro lado es verdad que como la poesía está en el aire, lo mismo me puedo permitirme irme solo con los libros de Gabo, que es García Márquez. Entonces, venga, va, si ella ha dicho 2, tú 2 también. Sí, te lo he colado sutilmente, al final no he decidido. Claro que sí. Es como cuando me dijeron en una feria del libro, tenía mis 3 libros y me dijo el señor, te quiero comprar, ¿cuál es mejor o cuál me dirías tú que me compre?
Le hablé de uno, le hablé de otro. Se llevó los 3. Dice, no me has concretado nada. Digo, ya es que son los 3 míos. Dice, me llevo los 3. Digo, vale. Bien, es de lo que se trata. Te entendió. No podía elegir. Leyó Otra entre líneas. pregunta que soltamos al aire. ¿Qué efecto creéis que tiene la literatura, en vuestro caso la poesía, sobre las personas que la leen? Pues creo que desarrolla tu imaginación, te humaniza, ¿no? De estas prisas en las que vivimos y en las que, claro, es importante la eficacia, producir, pues a veces no tienes mucho tiempo para la reflexión o para la belleza y creo que también te obliga como a empatizar o vivir otras vidas, otras experiencias. Es un poco como viajar, ¿no? Que te abre la mente. La mente, está bien. Pati. Yo estaba pensando que me gusta cuando la gente me dice, oye, pues me he sentido identificada con esto, ¿no? Y me cuenta una película que a lo mejor a la hora de yo escribir el poema no tiene nada que ver. Pero me encanta porque, entre comillas, ha enfatizado, joder, que no me sale la palabra, Enfatizar. empatizado, Córtalo, Nacho. corta Nacho, eso, enfatizas con el texto y me han contado eso, una película totalmente diferente de cuando yo escribí el poema, pero me encanta porque se lo he transmitido, les ha llegado y les ha evocado un sentimiento, una escena, un estado, cualquier cosa. A mí lo que me gusta es que se transmita lo que conlleva el texto. Cada uno luego que lo utilice como quiera. Sí, Está bien. Otra pregunta. Si tuvierais, imaginaros que todas las personas que os conocen por un momento dejan de conoceros. ¿Vale? Y tenéis un momento para estar con esas personas y transmitirles una enseñanza, un consejo, transmitirles algo que quisierais que ellos se quedaran de vosotras y luego partís. Una sola cosa. Veo que Pati está ahí. Estoy cavilando porque Pasas palabra. hay una cosa... Venga, Amelia. Pues creo que reinventarse, probar, retomando un poco lo que decía Pati, ¿no? Que no preguntarse qué pasaría, qué hubiera pasado, ¿no? Y más bien el qué pasaría, justamente al revés. Y cruzar fronteras en todos los sentidos. Y ver qué hay al otro lado Aunque está muy manido, y yo no soy partidario de estas cosas, pero para facilitarlo sería salir permanentemente de la zona de confort. Genial, estupendo. Pati, cuéntanos. Es que es una pregunta compleja, porque no me imagino que la gente que me conoce no me conociera de nada y yo tener que enseñarles además algo me supone, es que soy muy responsable. Yo creo que se tendría que quedar con una enseñanza, un consejo, una experiencia, algo que tú quisieras. Tú sí sabes, tú sí los conoces, pero ellos a ti no. Digamos que esa es la ventaja, que tú puedes ofrecerles una enseñanza que tú crees que podría venirles bien y que les viene de alguien que no conocen, han olvidado. Me quedo así un poco en blanco porque, claro, me viene mi abuela que ya tiene Alzheimer y entonces, bueno, yo lo que quisiera es que se acordara de que la quiero. Entonces, como ella ahora no se acuerda prácticamente de mí, bueno, pues la diría que volviera. Amor, querer. Sí. Bien, estupendo. Que seamos buenos, más amorosos los unos con los otros. Buenos los unos con los otros, ¿no? Creo que el mundo iría bastante mejor. Genial. Bueno, nos vamos acercando ya al final. Espero que no se os haya hecho demasiado pesado. No. Y ahora viene la parte en la que podéis hablar de vuestros
de vuestros libros, es decir, 3-4 minutos más o menos para decir lo que queráis de vuestros libros o del proyecto Visibilidad también. Por supuesto. Os cedo la palabra totalmente. Amelia. Pues sí, yo creo que mis 3 libros intentan eso, llegar a los lectores y visibilizarse, que es verdad que es un gran reto para todo lo que se publica en España y lo poco que se lee, según dicen las estadísticas. Aunque... Bueno, pues yo creo que también ha sido tiene algo de placer, que no es para todo el mundo, a lo mejor leer con frecuencia, que yo tampoco soy catastrofista y no pienso que estemos en un momento donde haya mala creación y o sea, creo que la poesía pues siempre ha estado cultivada no por mayorías, ¿no? Y el primer libro, Cenizas y Fuego, Crónicas de Ryszard Kapuscinski, era un ensayo que como tal pues intenta tener un rigor, una objetividad sobre un autor legendario, sobre la figura del corresponsal de guerra y poeta, que era él, que daba 2 aspectos y 2 caras muy diferentes y muy, muy interesantes, porque claro, son como oficios muy comprometidos y en constante debate, y era... pues entrar un poco en ese debate también, valga la redundancia, sobre si se puede, si por ejemplo, si el buen periodismo es literatura o no, y si el hecho de conferirle esa categoría. Tenemos luego, en su momento, Kapuscinski, aparte de gozar de una enorme popularidad, él fue nominado al Premio Nobel de Literatura, ¿no? Y falleció. Y después Svitlana Alexievich ha conseguido ese premio Nobel, ¿no? Una vez que en un principio reportera también bielorrusa, muy interesante, que os recomiendo vivamente. Y entonces, con el caso de Kapuscinski se ha vuelto muy polémico si él, al cultivar tanto el estilo literario, pues aumentaba... o si no tienen un rigor periodístico, que no pasarían a los famosos fact-checkers sus reportajes por esa carga literaria precisamente. Y entonces entramos en ese debate y también en el de un poco la Guerra Fría, en el de escribir con símbolos y llevarlo al periodismo, que en teoría transmite de forma clara un mensaje, y sobre todo la importancia de estar en el lugar de los hechos, el valor que eso tiene, hablar con las víctimas anónimas, ¿no? Que la historia no solo se hace de cifras, de grandes nombres, y creo que su vida es fascinante porque pues se le perdió la pista en numerosas ocasiones en las que no había internet o cuando él todavía no era conocido, y alguien que de repente, proveniendo de la Polonia comunista, en completa soledad, se le encargó cubrir toda África en el momento de las independencias coloniales, y que acepta algo tan quijotesco e imposible, ¿no? Y que él decía aquello que es también una frase preciosa, de mide tus fuerzas no por tus dificultades, ¿no? Y después el segundo libro ya es más personal, porque son relatos, Requiem y Marmitaco, historias del confinamiento, del mismo bloque de vecinos, como en el San Sebastián, donde yo tengo una carga personal, familiar, ¿no? Unas raíces y una vinculación, donde también pues por cuestiones de la vida pasé esa época. Pues es una situación extrema un poco, ¿no? Decía Cortázar que los cuentos nacen un poco de una situación límite, como un cierto abismo, que puede ser algo tan excepcional como una pandemia o algo que genere la propia creatividad del escritor. Y es para hacer una radiografía de la sociedad, que hablar de
temas sociales, porque hay relatos sobre los malos tratos, ¿no? La falta de espacio genera agresividad, según estudian todos los psicólogos, pero se habla también de cosas muy positivas, como el fin del terrorismo que se ha vivido allí. Se hace un homenaje a la propia ciudad, que yo creo que está maravillosamente cantada en poesía actualmente, pues por Carmelo Iribarren, por Félix Maraña, por Kepa Lucas, y que habiendo tenido grandísimos escritores como Gabriel Celaya, Luis Martín Santos, Pío Baroja, pero la narrativa sobre la ciudad como que cojeaba. Entonces quise hacer algo parecido a lo que hace Paul Auster con Brooklyn, con historias del barrio de Amara, ¿no? Y el tercer libro ya es poesía, ¿no? Un cambio de género total, Blanco Roto, que son poemas que están hablando de abandonar un poco la infancia, la adolescencia y adentrarse en la madurez. Nosotros pues somos como una página en blanco cuando nacemos, ¿no? Sobre la que los demás escriben, y hay un momento que parece que la rutina algo nos desgasta, como este color que es en el que tenemos decorado normalmente las paredes de nuestra casa. Está un poco moteado, ¿no? Pero a la vez sin por ello perder la parte de celebración que tiene la vida, de entusiasmo, porque el blanco significa tantas cosas, ¿no? Lo infinito, la pureza, es el blanco también de las novias, ¿no? de la esperanza. Y entonces, que como esos dos lados de la vida, que son pues amores y pérdidas, ponerlo en una balanza y en diálogo con esas fotos maravillosas en blanco y negro que habían comentado de Luis Vivian. Que escribes con pasión, porque te has explayado perfectamente. Muchas gracias, Amelia. No estoy seguro de que quienes nos están escuchando están deseando leer por lo menos alguno de tus libros. Estoy totalmente seguro. Ahora nos toca, Pati, cuéntanos. Venga, 3-4 minutitos también y luego pasamos ya a la parte final del podcast. Muy bien. Bueno, pues como he contado al principio, mi primer libro es Lo que ves, mi primer hijo, mi primer ambiente. Lo escribió una niña que tenía 9 años, que tenía inquietudes, que jugaba con las palabras, ¿no? Entonces creo que es un libro muy recomendable. Me lo han comprado niñas ese libro porque les ha llamado la atención. El libro tiene un lenguaje muy sencillo, pues al final pues lo ha escrito una niña de 10 años, ¿no? Entonces, bueno, se basa un poco como en mi primer impulso, mi primer apogeo de palabras, de versos, y bueno, yo lo encajé en lo de las estaciones, bueno, me parecía divertido, ¿no? Como cada estación nos encuentra con un estado de ánimo. Cuando dicen que llueve y la gente se pone triste. Entonces encaucé un poco el poemario así. Y bueno, está el libro de la cuerda de los elementos, que es un poco la vorágine que viví después de publicar el primer libro. Me fui a ferias, viajé, bueno, pues todo eso te da una serie de connotaciones. Lógicamente he leído más. Entonces todo eso pues se fue un poco acumulando, ¿no? Como una esponjita, y así salió ese segundo poemario. Este tercer poemario es, sin desmerecer mis otros libros, es verdad que es una evolución para mí, para mi persona y sobre todo para mis textos. Es decir, este libro yo me apunté a la escuela Grupo Cero y ahí empecé a trabajar, me enseñaron otros autores a llevar, que ya llevaba yo un orden de escribir, pero es verdad que ya me puse como todavía más en serio. Y estos versos, a cambio de los otros, bueno, pues tienen una extensión bastante más larga. Lógicamente las figuras literarias han cambiado, son bastante más complejas. Es verdad que la lírica como tal que escribo, no lo digo yo, lo dice José María Triper, que es uno de los que me ha hecho el prólogo de este libro. Lo que pasa con la lírica es que el lenguaje ha evolucionado. Entonces, me ha evolucionado a mí como persona, con lo cual a la hora de escribir he evolucionado como poeta. Y bueno, todo eso se convirtió ya en una vorágine, porque a raíz de... Has evolucionado todo el mundo que me leía.
has evolucionado, todos mis compañeros de AEN, de todo este grupo de visibilidad, has evolucionado. Y yo decía, pues es que la palabra evolución tiene que ir en algún lado de este poemario porque creo que he encontrado el título, ¿no? Pero es que a raíz de todo eso surge que me va a publicar la editorial Sierra Pimalión. Dije, pues esto ya no es una evolución, esto es una revolución. Revolución, ¿no? totalmente. Entonces he cambiado de temas, he cambiado de... porque, te digo, los otros lo escribe una niña pues sobre el cielo, la nube y el abuelo. Entonces este poemario es bastante más serio en ese sentido, ¿no? Me he atrevido a hablar del yo como ser. Me lo he pasado muy bien escribiendo este libro porque he evolucionado, o sea, he buscado otros temas. El yo sobre el ser, la muerte, que me ha acercado un poco a este tema un poquito más especial, ¿no? Que hay mucha gente que dice, es que si es triste, digo, bueno, no es triste, es una parte al final de nuestra vida, ¿no? Está dentro de... Entonces, bueno, sí que me he acercado, es verdad que también tiene amor, tiene sentimiento, el poema, por ejemplo, que he leído de las redes, ese poema me lo inspiró, ya no la soledad, pero sí una parte, ¿no? De cuando estamos rodeados, pero solos, es decir, amiga, soledad, ¿no? Y por ahí empezó, por ejemplo, ese poema. Y bueno, es verdad que la lírica me dio muy fuerte y es verdad que la extensión pues no acompaña a lo mejor en ciertas capacidades o en ciertas personas que dicen, oh, es que es muy largo, pero es que es lo que me salió y la inspiración no se corta. La inspiración es la que... Hasta que no terminas de cerrar, yo no... Está claro. Ajá. También, como podéis comprobar, la pasión de es mucha. Bueno, y ahora sí, para terminar, vamos a hacer una dinámica y es la siguiente. Nuestros dos anteriores invitados han dejado una pregunta escrita, no vienen sus nombres, entonces yo os voy a pedir que la leáis en voz alta y deis una respuesta también rápida, no es necesario meditarla mucho, y luego os pediré, mientras yo despido el podcast, que escribáis, mayúsculas por favor para que se entienda, una pregunta para los o las siguientes invitadas. Bueno, empezamos por Amelia y esta será para Pati. Venga, léenosla. ¿Qué será? Y danos una respuesta. ¿Qué persona ha ejercido la máxima influencia en ti en esta carrera literaria? Es rápida, ¿eh? Indirecta. Sí. Pues yo creo que es una persona vinculada a mí. Mi abuelo, que tenía pasión por leer y que escribía muy buena poesía, aunque él no la publicó. Y no se me permite decir más, así que Uno más. Muy agradecida por este tiempo. Muchas gracias, Amelia. Y ahora, sí. Pati. ¿Qué anécdota te ha sucedido en alguna feria del libro? Una muy rápida. Me han pisado muchas cosas, pero bueno, voy a contar una que es muy bonita, ¿vale? Cuando publiqué el primer libro, yo me acuerdo que me invitaron a la feria de Madrid. Yo decía, o sea, me decía el libro, pero para esa mujer, digo, ya, pero es que esto impone. Bueno, el caso es que viene una señora, dice, es que tienes una sonrisa, digo, querría usted leer. O sea, la invité, ¿qué escribes? Poesía, tal. Y me dijo, es que leo la poesía, pues me cuesta, tal, cual. Digo, pero bueno, digo, aunque no me compre el libro, digo, yo le invito a que lea un poema, abra el libro y lea un poema. Bueno, pues abre la señora decidida el libro y la veo que empieza a llorar. ¿Sabes? Yo me quedé, o sea, yo misma me impacté, ¿no?, de lo que puede llegar a producir un poema. Y le digo, le miro y dice, esto es maravilloso. Digo, pero si me acaba de decir esta señora que no le gusta la poesía, me lo llevo. O sea, se fue la señora encantadísima y dice, ¿esto lo has escrito tú? Sí. Pues sí. Sí. Nos vamos a quedar con que la señora se llevó el libro de poesía y yo espero que nuestros podcasters se hagan con alguno de vuestros libros. Yo te dejo ahora para que escribas la pregunta también para los siguientes invitados, mientras yo despido el podcast.
Ha sido un placer estar con Pati Liñán, con Amelia Serraller y con todos vosotros. Volvemos en uno próximo en el que hablaremos de novela. A pesar de que tengo a mis invitadas escribiendo, si quieren decir una última cosa, el micrófono es vuestro. Amelia, Pati. Muchas gracias, Javier. Decir nada, que estoy muy contenta por estar hoy aquí, por conocer a más compañeros, por disfrutar con los que tengo, porque este proyecto me parece brutal. Precisamente por eso, porque conozco a la gente y yo siempre digo que es mi familia literaria, ¿no? Que empecé a tener visibilidad, el gran reto. Amelia. Sí, pues efectivamente agradecer la voz, el micrófono, la buena compañía y el diálogo animado, y animar yo también a mi vez a los que nos están viendo a entrar en las redes y en la página de visibilidad, porque vienen vienen otros podcasts, muchas presentaciones interesantes, sorpresas, y esto acaba de empezar y lo mejor está por llegar. Bueno, después de esto a mí no me queda más que decir buenos días, tardes, noches, y volvemos muy prontito. Gracias.